¿Qué opinas sobre quienes apoyan a AMLO en esto de juzgar a la Suprema Corte de Justicia como corrupto sin mostrar una sola prueba? Pues lo que ha hecho desde el momento mismo que se tomó posesión, se empezó a acusar de corruptos a un montón de personas sin una sola prueba. Acusarlos de corruptos, a levantarles procesos judiciales falsos, como al doctor Altamirano del Instituto de Astronomía, como a la doctora Xoconostle, como a todo el foro consultivo científico, que fueron 31 personas acusadas de delitos que se les pidió que fueran internados, científicos, de los que se pidió que fueran encerrados en cárceles de alta seguridad. Afortunadamente no se hizo, y ahora las últimas decisiones judiciales están dando la razón a los científicos y están sobreseyendo todos los cargos de esta mujer. Se ha acusado de corruptos a todos los periodistas, se ha acusado de corruptos a todos los disidentes, se ha acusado de corruptos a todo el mundo, sin pruebas. Se ha acusado de corruptos al INE, se ha acusado de corruptos a todos los que no son incondicionales del narcisismo de López. Ahora es la Suprema Corte, pues claro. ¿Por qué los acusan de corruptos? ¿Por qué no los acusaron de corruptos en 2018? ¿No? Porque no necesitaban el control, no creían necesitar su control, y porque hace unos meses López Obrador estaba seguro que iban a poner como presidenta de la Suprema Corte de Justicia a una de sus incondicionales, en cuyo caso, si él mantiene el control de la Suprema Corte de Justicia, no la quiere destruir. Desafortunadamente se descubrió que su candidata había plagiado su tesis de licenciatura, o sea que es tan licenciada, desde el punto de vista estricto, es tan licenciada en Derecho como yo. Y se descubrió que luego había hecho también lo mismo con otras tesis, y la gente la judicatura no votó por ella y votó por otra juez o jueza que tiene además un reconocimiento internacional importantísimo, y esto no le ha gustado para nada al observador, porque lo único que debe tener reconocimiento internacional es él y algunos de sus acólitos, pero no mucho. Así que me parece vergonzoso. Lo que está pasando en México es absolutamente vergonzoso. Que haya un tirano que quiere hacer o un proyecto de tirano, un sujeto con ansias autoritarias y un narcisismo como el de López Portillo, ansias autoritarias como las de Salinas y un narcisismo como el de López Portillo. Pues no es raro, ¿no? Estamos acostumbrados en México a tener eso. Tuvimos a gente que llegaba al poder pidiendo la no reelección, como Porfirio Díaz, y luego se eternizaba 30 años en el poder. Da igual. Pero lo que no entiendo es a la gente que está lamiéndole las suelas al Obrador, que era gente que antes, si hubiera hecho lo mismo el PRI o el PAN, estarían en la calle manifestándose. No les dan en sus oficinitas cobrando y diciendo que el Obrador es bien simpático.